Bueno, y lo prometido, estamos con un veterano de Malvinas, uno de los hombres que nos pone orgulloso de ser argentino, Esteban Tríez. Esteban, gracias por estar acá. Un placer como siempre, gracias a ustedes. Bueno, Esteban, toda esta catástrofe, ¿cómo relacionás todo esto que nos pasa con aquellas imprevisiones que también te tocó a vivir a vos? ¿Te tocaron vivir imprevisiones? Vos lo dijiste, sí, sí. O sea, Malvinas se puede dividir en varias facetas, ¿no? Un análisis político, un análisis de ideales y de lo que realmente había que hacer. Y después un análisis cuando uno dice cuál fue el primer fracaso de la guerra de Malvinas, fue la logística. O sea, no se hizo un estudio ni de suelo, cómo se podían desplazar los camiones, a ver si la comida llegaba a los muchachos que estaban más lejos. No se hizo un estudio de cercanía, de abastecimiento. O sea, cuando vos decís, el armamento lo tenés, funciona y punto. No tenés reprovisionamiento de material para vos poder sostener. No tenés equipamiento para soportar las nevadas. No tenés posibilidad de secarte y vivís 70 días mojado. Entonces todas esas imprevisiones hacen más grande el accionar y el momento del combate final del soldado argentino, pero dicen, ¿quién se hace cargo de esto? Y muchos compañeros míos lo padecieron en el físico. El famoso pie de trinchera fue una de las falencias muy importantes de la guerra, y eso que teníamos buen calzado, ellos mismos, los ingleses mismos decían que nuestro calzado era mucho mejor que el de ellos, pero no podés vivir 70 días en un pozo mojado, mal alimentado y bueno. Para la gente tenga idea, porque uno habla de Malvinas, pero las dimensiones de Malvinas por ahí no las tiene presente, ¿no es cierto? Desde Puerto Argentino, que es donde estaba toda, me imagino yo, toda la logística en Malvinas, hasta las posiciones más alejadas, ¿de qué distancia estamos hablando? Mira, de Puerto Argentino al puerto de San Carlos, que fue donde se marcaron ellos, hay cerca de 100 kilómetros. A Darwin hay cerca de 80 kilómetros. Y ahí había abastecimiento local. Pero vos podés hablar de 2 kilómetros y no tenés forma de llegar, salvo caminando. Por la turba, decís. Caminar en la turba es imposible. Te vas cayendo, te vas trastabillando. En el medio tenés ríos de piedra, de la época de la prehistoria. Por más que algunos sepan, ¿qué es la turba? La turba es un mezclado entre raíces y tierra y actúa como una esponja. Y en Malvinas llueve, llueve, llueve y al día siguiente vuelve a llover. Entonces todo eso se inunda y la turba te absorbe el suelo, el agua. Y después te lo larga. ¿Dónde te lo larga? En los pozos de Zorro. Entonces siempre había imposibilidad de caminar. Un camión en la turba se va enterrando a los 10 metros. Lo tenés que sacar enganchándolo con un helicóptero, es la única forma. Entonces había un medio de locomoción que era la moto, que algunos comandos o algunos tenían específicamente una moto tipo cross, el helicóptero, que teníamos 9 helicópteros, y caminar, mal. Claro. ¿Cuándo llegaste a Malvinas? Domingo de Pascua, 11 de abril. Llovía, un frío, la lluvia era horizontal, te entraba por acá y te salía por acá. ¿Tenías conciencia de que estábamos en guerra? No estábamos en guerra. No estábamos en guerra. Estábamos para ir a ocupar un territorio que los que habíamos tenido el privilegio de haber hecho una escuela primaria, sabíamos qué significaba Malvinas. Porque en esa época, como vos hablabas de valores, esos valores de patria y de concientización, de soberanía, la teníamos en el aula, en la maestra, en la familia, y eso ayudó mucho. Claro. ¿Y cuándo tomaste conciencia de que estamos en una guerra? ¿Con el primer bombazo o ya empezaron a prever que esto no era simplemente una ocupación? Mirá, vos lo dijiste en tu introducción, cuando alguien se tiene que hacer cargo, un gobernador, alguien tiene que hacerse cargo de su subalterno. Cuando vos tenés un líder que te guía, que te forma, como yo lo tuve a Sargento Manuel Villegas, que me formó como soldado en el Regimiento 3 de la Tablada, en la Compañía A, y también me contuvo y me supo acompañar con sus exigencias, con sus situaciones extremas también de castigo, pero con todo tipo de sugerencias, de críticas y de ejemplos a seguir. Entonces toda la guerra se hace más fácil. El 28 de abril
se preveía que podía haber un desembarco en la playa cercana donde estábamos nosotros. Y empezó a tirar la artillería nuestra. Y la tierra empezó a sacudirse. Y hace poco tiempo atrás yo tenía la fantasía de haber visto 2 helicópteros grises muy cerca. Y yo digo, no, si ellos desembarcaron, o sea, empezaron el ataque el 1 de mayo. Y hace poco Claudio Rodríguez, un compañero de la compañía, me dice, no, Esteban, es verdad, habíamos visto los helicópteros. Y eran ellos que ya estaban. Ajá. Ahí uno empezó a tomar conciencia de que habían llegado. Y el 1 de mayo, de ahí sí, de forma interrumpida durante 45 días, constantemente ataques de artillería naval y de fuerza aérea de ambas partes. Esteban, vos recién decías que llegaste a las islas un domingo de Pascua. Sí. Más allá de la creencia de cada uno y todo, vos veías en vos y en tus compañeros, en el momento de la guerra, una relación distinta con sus propias creencias. Mirá, vos sabés que nosotros, lo bueno de la colimba, siempre uno dice que no elige una clase social para que este grupete vaya y haga la colimba, ¿no? Es un muestreo de la sociedad y con eso se incorporan 200 tipos en una compañía y se forman como soldados. Entonces, en Malvinas no fue la excepción, fue lo mismo. Y había muchos compañeros míos que no tenían ni idea de lo que era rezar, ni sabían cómo hacerse la señal de cruz, se mareaban. Entonces, los primeros días yo había completado las creencias religiosas básicas que uno tenía que cumplir. No era un practicante asiduo, pero sí sabía lo básico. Y entonces éramos 4 o 5 que nos sentábamos a rezar el rosario, que eso sí, nos dieron 10.000 rosarios blancos, espectaculares, que los trajo el padre Fernández, que está acá en Pilar. Y empezábamos a rezar el rosario, 4. ¿Con quién? Con el teniente primero jefe de la sección, Víctor Hugo Rodríguez, el Chuli. Permanente insistidor en esas cosas. Y te sentías bien. Cuando empezaron a explotar las bombas, y empezás a tener miedo, y empezás a querer aferrarte de algo, porque no tenés a tus padres, no tenés a alguien que te contenga y te saque de eso, empecé a hablar con Dios de una forma como nunca más en mi vida pude repetirlo. O sea, a Dios lo tenía sentado dentro de mi pozo de zorro y hablábamos de igual a igual. El Manu Villegas, el sargento, el primer bombardeo del 28 de abril, tembló como una hoja, temblaba de arriba a abajo y no se podía frenar. Y era una preocupación para él fundamentalmente. Siempre digo que nosotros cuando entramos en combate pasaron 45 días y nos acostumbramos a lo que era un combate, a entender una guerra. Muy difícil de entender una guerra, pero empezás a estudiarla. Y el Manu empezó también a rezar y a acompañar y después tuvimos la fortaleza. Y los que no sabían rezar, a los 20 días de mayo, fines de mayo, estábamos 40 tipos todas las noches, por más que lloviese, hubiese bombardeo, rezando, y la religión nos ayudó mucho. Y no había distinción. Vos sabés que tengo un compañero de la compañía B, del Regimiento 3, que es judío, y una vez en un programa me dice, Esteban, yo pude hablar porque nuestros, ¿cómo llaman los religiosos judíos? Nuestros rabinos no fueron, por una cosa o por otra, no cruzaron. Entonces, dice, yo al padre Piccinali, que era el padre de nuestra compañía, padre de nuestro regimiento, decía, padre, ¿por qué no vinieron nuestros rabinos a bendecirnos? Y le dijo, hijo, acá somos todos hijos de Dios, o de quien vos quieras, vamos a bendecirnos y nos vamos a cuidar. Entonces de ahí en más es como que ya no había distinción de religión, éramos todo lo mismo, no había ni de clase social ni de religión, ni menos de equipo de fútbol, ¿no? Claro, qué bueno. Esteban, bueno, vos tenías una relación muy particular entonces con este sargento que te formó como soldado y que estuvo muy cerca tuyo, decís que te contenía. ¿Y qué pasó? ¿Qué hecho generalmente yo que lo conozco y no me canso de escucharlo, hubo en particular con este sargento? Hubieron muchos. O sea, hubo una situación de combate extrema, que esa la vamos a contar, pero hubo una que marca qué clase de persona es. Todos los que... ¿Qué te llenaba el espíritu? La panza te la llenaba un plato de comida que muchas veces no llegaba. Y el espíritu te lo llegaba una carta. ¿Podía pasar un día sin comer el soldado? Hemos pasado 2 días sin comer. Eso sí, yo me acuerdo patente y fuimos a buscar lo que sobraba, bueno, no importa. Pero el espíritu lo necesitabas tener elevado. Y lo que te levantaba el espíritu era una carta.
una carta. Muchos jóvenes que estaban en las primarias o en la secundaria escribían carta al soldado de la patria. Unas cartas que te hacían llorar. Tengo todavía 30 sin contestar y voy a empezar a contestarlas ahora. Y no te cuento que si te llegaba una carta personal de tu madre, de tu padre, de tu novia, de tu amigo, de alguien muy concreto. Y Lupín Serrezuela era un soldado que nunca recibía carta porque a los 8 años se había ido de la casa y nunca recibió carta personal a él. Entonces él siempre se quedaba cuartelero y los demás íbamos a recibir y volvíamos con la euforia y la alegría de haber tenido ese encuentro con el continente. Y el hermano Villegas en un momento se dio cuenta de eso y nos pidió que alguna de nuestras personas conocidas le escribiera una mujer una carta a José Luis Serrezuela, soldado de la Compañía del 3. Y un día llegó la carta. Y Lupín se vino con nosotros, Lupín le decíamos porque era 1,60 m que medía, y se vino con nosotros a recibir las cartas, pero sin darle bolilla a nada, estaba pateando piedritas a 3 metros de distancia. Y en un momento el que repartía decía, Serrezuela, todos miramos, Serrezuela no se dio por enterado. Serrezuela, ¿usted no es Serrezuela? Sí, mi sargento, pero yo no recibo carta. ¿Serrezuela cuánto? José Luis Serrezuela. Y el tipo dice, ¿usted no es? Sí, ¿de la compañía? Sí. El tipo se acerca, agarra la carta, mira a Dios y le dice, Dios mío, alguien se acordó de mí. Y eso te marcó cómo este sargento encontró ese valor espiritual para que este tipo tuviera la inyección de fuerza para seguir el combate y subir padeciendo las limitaciones que teníamos. Eso era el sargento Villegas. Y en el momento del combate, obviamente, cuando hacemos el contraataque en las alturas del monte de Wheeler Ridge, la noche del 13 de junio, ya la madrugada del 14, le dan un tiro en el vientre, cae caído, y cuando me ordena que le tire a donde estaban saliendo las trazantes luminosas, que lo veíamos ahí abajo, yo lo veo a él a punto y tengo la silueta de él en la mira, en la línea de tiro. Digo, córrase porque no le puedo tirar. Entonces me dice, tírele igual. Le digo, córrase porque es imposible, usted está en el medio, córrase. Me dice, no me puedo correr, tírele igual porque yo estoy liquidado. Le digo, olvídese, si usted no se corre, no le tiro. Me insultó de arriba abajo y me dice, bueno, deje que le tiro yo. Y cuando quiera agarrar el fusil, otra vez para repeler ese ataque, le pegan el tiro a la muñeca. Entonces se dio cuenta que ese inglés lo tenía en la mira. Y ahí es donde se da vuelta, se afloja el correaje y empezaron a caer millones de pelotitas de fuego en todo nuestro terreno. Y digo, acá nos estamos quemando vivos. Y veía que a él también le iban cayendo una al lado de la otra. ¿Qué eran esas pelotitas de fuego? No sé. Claro. Esas belugas de haber sido, Sí, no sé, claro. una pal. Sí. Y entonces le digo a Serrezuela, le pego el grito, le digo, mi sargento lo vamos a buscar. Me dice, nadie se levanta, nos tienen rodeados, quédense donde están y esperen órdenes. Y le digo a Serrezuela, que justamente casualmente lo tenía al lado mío, le digo, Lupín, lo vamos a buscar. No dudó un segundo en decir. Apoyamos el fusil, levantamos los brazos y lo trajimos hasta donde estábamos nosotros. Y después caminamos los 8 kilómetros con el soldado herido para que hoy pueda ser un feliz padre, abuelo de 4 nietos. Vos estabas refiriéndote a ese hecho que también surge de lo que estábamos hablando antes, porque ustedes fueron a apoyar a compañeros que estaban combatiendo que ya no estaban más en ese lugar de territorio. Y no supieron hasta que el momento que llegaron, que a los que fueron digamos, a defender también ya se habían retirado. O sea, no había pilas para la batería, no tuvieron, o sea, la improvisación. Claro. Pero, discúlpame, Malvinas es improvisación y es el fiel ejemplo de cómo está pasando hoy en nuestro país, la solidaridad que hay. Claro. Y Malvinas mostró la solidaridad en el campo de batalla y en el continente. 250.000 voluntarios, cadenas de oración, la gente sacaba lo que tenía puesto para donarlo. Somos así. Ahora vamos a hablar cuando vengamos de la tanda, precisamente cómo fue ese regreso al continente. Seguimos con más cuestiones y contrapunto y con nuestro invitado.